¿Alguna vez has oído hablar de los ángeles que se atrevieron a desobedecer a Dios y bajaron a la tierra? Seres celestiales que en lugar de guiar a los hombres trajeron el caos, el pecado y la destrucción. ¿Quiénes eran estos ángeles caídos? ¿Qué ocurrió realmente antes del diluvio? ¿Por qué sus acciones todavía resuenan en el mundo espiritual hasta el día de hoy? Prepárate para aprender sobre una historia que a menudo se olvida, pero con verdades profundas que pueden cambiar la forma en que ves la batalla espiritual que aún se desarrolla a nuestro alrededor. Antes de sumergirnos en este relato poderoso y revelador, si disfrutas del contenido que explora las raíces bíblicas y los misterios espirituales que pocos tienen el coraje de abordar, suscríbete al canal ahora, deja tu like para que este mensaje llegue a más personas y comenta qué sabes o has escuchado sobre los ángeles caídos. Tu participación es esencial para que podamos difundir el verdadero conocimiento de la palabra. La historia de los ángeles caídos comienza mucho antes de que se consolidara la creación de la humanidad. En Génesis 6 1 a 4 encontramos uno de los relatos más enigmáticos de la Biblia. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esta expresión, hijos de Dios, a menudo se interpreta como una referencia a seres celestiales, los ángeles, pero que los llevó a bajar a la tierra y unirse con mujeres humanas, según el libro de Enoc, fuente apócrifa pero muy respetada por los estudiosos de la tradición judía. Un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, fueron enviados a observar la tierra. Sin embargo, al ver la belleza de las mujeres humanas, desearon algo prohibido, tomar esposas para sí entre los mortales. Liderados por un ángel llamado Semjasa, estos seres tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de la creación. El acto de unirse con mujeres creó a los Nefilim, seres híbridos mitad hombre, mitad ángel, que se convirtieron en gigantes de fuerza brutal y espíritu corrupto. La tierra ha sido tomada por la violencia, la corrupción y las prácticas ocultas enseñadas por los propios ángeles caídos, como la brujería, las artes de guerra y la manipulación del mundo natural y espiritual. Esta rebelión representó no solo una violación del orden espiritual, sino una afrenta directa a la santidad de Dios. Aquellos que deberían haber protegido la creación se convirtieron en sus corruptores. Dios, en su justicia, tenía que actuar, y este juicio vendría con una fuerza devastadora. El próximo capítulo revelará cómo respondió Dios a esta rebelión celestial. ¿Y qué sucedió con aquellos seres que se atrevieron a desafiar al Altísimo? Manténganse atentos, ya que apenas estamos comenzando a descubrir la verdad detrás de los vigilantes. La corrupción causada por los vigilantes y los Nefilim ha alcanzado niveles insostenibles. El mal se extendió con tanta intensidad que la tierra misma gimió bajo el peso de la violencia. En Génesis las 6 y 5 leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto no fue solo una consecuencia del pecado humano, sino de la enseñanza maligna introducida por los ángeles caídos. Los vigilantes no solo violaron las órdenes divinas al interactuar con los humanos, sino que enseñaron prácticas ocultas. Azazel, según el libro de Enoc, enseñó a los hombres a fabricar espadas, escudos y armaduras. Otros enseñaban astrología, encantamientos, abortos y el uso de raíces y piedras mágicas. Abrieron un portal de conocimiento prohibido, trayendo sabiduría corrupta que separó a la humanidad del Creador. La respuesta divina no se hizo esperar. Dios, lleno de ira y tristeza, decretó que estos ángeles caídos serían juzgados. En el libro de Enoc, Dios ordena al arcángel Uriel que explique a Noé la destrucción inminente y a Rafael que encadene a Azazel en el desierto hasta el día del juicio. Los vigilantes serían arrojados a prisiones eternas en la oscuridad, esperando el día de la condenación final. Este castigo revela la gravedad de la rebelión espiritual. El mismo apóstol Pedro, en 2 Pedro 2:4, confirma este castigo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, estos seres poderosos, que se suponía debían proteger, se convirtieron en los primeros prisioneros del juicio eterno. Este juicio fue el presagio de lo que vendría para la humanidad, el diluvio, una acción radical para limpiar la tierra de la corrupción traída por los Nefilim y el pecado generalizado. Pero incluso después de esta catástrofe, los ecos de la caída de los vigilantes todavía se sentirían en las generaciones futuras. El diluvio fue más que un castigo, fue un intento divino de restaurar la pureza de la creación. Dios eligió a Noé, un hombre justo, en medio de una generación corrupta, para preservar el linaje humano. El arca simbolizaba la liberación de la justicia, pero también marcaba el fin de la presencia física de los Nefilim en la tierra. Sin embargo, el misterio continúa. ¿Fueron realmente destruidos todos los rastros de los ángeles caídos? En Números las 13:33, mucho después del diluvio, los espías enviados por Moisés informan, vimos allí gigantes, los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y nuestro aspecto era como el de una langosta. Esta mención plantea serias preguntas. ¿Cómo podría todavía haber gigantes en la tierra después del diluvio?
Algunos eruditos sugieren que parte del Ad de los Nefilim puede haber sobrevivido a través de las esposas de los hijos de Noé. Otros creen que los vigilantes, incluso en cautiverio, continuaron influyendo en el mundo espiritual. Cualquiera que sea la explicación, el hecho es que el mundo postdiluviano todavía llevaba las marcas de la rebelión. La presencia de gigantes en narraciones bíblicas posteriores, como Goliat y los descendientes de Anak, indica que el problema de los Nefilim no fue completamente erradicado. Esto demuestra cómo el pecado y la influencia del mal tienen raíces profundas y persistentes, incluso frente a los actos más poderosos del juicio divino. Pero a pesar de esto, Dios cumplió su promesa y su fidelidad a la humanidad. La historia de los ángeles caídos no es solo un relato de destrucción, sino un recordatorio de la santidad de Dios y la gravedad de apartarse de su voluntad. Aunque los vigilantes fueron encarcelados, sus acciones dejaron profundas marcas en la historia espiritual de la humanidad. El conocimiento prohibido que transmitieron se transmitió de generación en generación, dando lugar a religiones falsas, prácticas ocultas y rituales prohibidos. Las culturas antiguas de todo el mundo tienen relatos similares, de dioses que descendieron del cielo, enseñaron sabiduría secreta y tuvieron relaciones con mujeres humanas. Egipcios, sumerios, griegos, hindúes, casi todas las civilizaciones tienen mitos similares con nombres diferentes, pero con la misma esencia. Esta continuidad indica que la influencia de los ángeles caídos trasciende el tiempo y la geografía. Sus acciones pueden haber dado lugar a la adoración de ídolos, dioses falsos e incluso la magia que Dios tanto condena en la Biblia. En Deuteronomio 18 a 10 a 12, Dios prohíbe estrictamente prácticas como la hechicería, la adivinación y la invocación de espíritus, prácticas que introdujeron los vigilantes. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. Esto demuestra que la guerra espiritual que comenzó con la caída de los ángeles todavía continúa. Comprender los orígenes de esta batalla nos ayuda a discernir el mundo en el que vivimos. La historia de los vigilantes nos enseña que el mal no siempre es obvio, a menudo se presenta como sabiduría, como conocimiento, como avance, pero detrás de estas fachadas hay intenciones destructivas. En medio de toda esta oscuridad hay una promesa que brilla con esperanza. Dios nunca ha abandonado su plan de redención. Incluso frente a la rebelión de los ángeles y la corrupción de la humanidad, el Señor ha preparado un camino para restaurar todas las cosas, y ese camino es Cristo. Jesús, en su venida, no solo perdonó los pecados de los hombres, sino que triunfó sobre las fuerzas espirituales del mal. En Colosenses 2 y 15 está escrito que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue la culminación de la victoria sobre todo lo que representaban los ángeles caídos. Mientras los vigilantes usaban su poder para corromper, Jesús usó su autoridad divina para salvar. Mientras que los Nefilim trajeron miedo y violencia, Cristo trajo paz y reconciliación. Es todo lo opuesto a la desobediencia celestial. Es la obediencia perfecta al Padre. La historia de los ángeles caídos no termina con el castigo. Señala la gloria de Dios, quien, incluso frente al caos, traza un plan redentor. Es una invitación para que reconozcamos la realidad de la guerra espiritual, pero también la certeza de la victoria en Jesús. La transgresión de los vigilantes no pasó desapercibida a los ojos de Dios. Según el libro de Enoc, los ángeles caídos enseñaron a los hombres y mujeres conocimientos que no estaban destinados a ellos en ese momento. Esto condujo a un crecimiento del mal, la corrupción y la violencia entre los humanos. La tierra se ha convertido en un campo de destrucción espiritual y moral. El corazón del hombre estaba tan inclinado hacia el mal que toda la creación quedó desequilibrada. Dios, en su santidad y justicia, observó atentamente cómo todo lo que había creado con amor y perfección caía en decadencia. El grito de la tierra, corrompida por las enseñanzas de los vigilantes y la aparición de los Nefilim, llegó a los cielos. La armonía entre el cielo y la tierra se rompió. Los hombres comenzaron a adorar a los ángeles caídos como dioses y los valores divinos fueron olvidados. El mal se convirtió en la norma y el bien se volvió raro. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir con justicia. Según el relato del libro de Enoc, el Todopoderoso envió al arcángel Uriel a Noé para advertirle sobre la inminente destrucción de la tierra a través del diluvio. Mientras tanto, a Miguel, Rafael y Gabriel se les dieron misiones específicas para contener a los vigilantes. Las órdenes eran claras: arrestar a los líderes de los ángeles rebeldes y destruir a los Nefilim. Semjasa y sus seguidores fueron encarcelados en cuevas profundas, lugares oscuros y aislados, esperando el día del juicio. Los Nefilim fueron destruidos en guerras entre ellos y en el diluvio. Esta limpieza, aunque trágica, representó la restauración del orden divino y el nuevo comienzo de la humanidad a través de Noé. Estas consecuencias revelan la gravedad del pecado espiritual y la desobediencia a Dios. Los vigilantes pagaron un alto precio por su rebelión.
Su historia es una advertencia a todos los seres, celestiales o humanos, sobre el peso de la responsabilidad espiritual y la gravedad de desviarse de la voluntad del Creador. La Biblia, en pasajes como 2 Pedro, las 2 y 4 y Judas 1 a 6, confirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, un lugar de oscuridad y sufrimiento, reservado para el castigo. Estos textos refuerzan el testimonio apocalíptico del libro de Enoc, mostrando que los vigilantes estaban efectivamente prisioneros en profundos abismos. Estas prisiones, según textos antiguos, no son solo simbólicas, son verdaderas dimensiones espirituales donde estos seres esperan, aterrorizados, el juicio eterno. El libro de Enoc describe detalladamente cómo Semjasa, Azazel y los demás estuvieron encadenados en la oscuridad, en cuevas aisladas de la creación visible hasta el gran día del Señor. El nombre de Azazel también aparece en Levítico 16, en el ritual de Yom Kippur, como el chivo expiatorio que lleva los pecados del pueblo al desierto. Algunos eruditos creen que este simbolismo apunta a la asociación de Azazel con el pecado y su exclusión eterna de la presencia divina. Se convirtió en el símbolo del alejamiento de Dios y de la ruina provocada por la desobediencia. El encarcelamiento de los ángeles caídos también representa la justicia divina triunfando sobre el caos. Intentaron usurpar el papel de Dios revelando secretos celestiales y seduciendo a la humanidad, pero fueron derrotados. Aunque causaron un daño inmenso, su derrota sirve como testimonio de la soberanía de Dios. Esta parte de la historia nos recuerda que, aunque el mal existe, nunca será mayor que la justicia y el poder del Creador. Los vigilantes han caído, pero Dios permanece entronizado, gobernando la historia y protegiendo a quienes eligen obedecerle. La historia de los ángeles caídos va mucho más allá de una narración apocalíptica. Contiene profundas lecciones espirituales y teológicas. En primer lugar, demuestra que ni siquiera los seres celestiales están exentos de responsabilidad moral. El libre albedrío es una realidad en el cielo y en la tierra. La rebelión de los vigilantes muestra que la libertad sin obediencia conduce al caos. El deseo de enseñar a la humanidad lo que no estaba preparada para saber es similar al pecado original en el Edén. Buscar la sabiduría sin Dios. Así como Eva fue engañada por la serpiente con la promesa de ser como Dios, los hombres fueron seducidos por los ángeles caídos para vivir según sus propios deseos. Esto revela la continua batalla espiritual entre el orgullo y la sumisión a la voluntad divina. Teólogos cristianos como San Agustín y Orígenes interpretaron la caída de los ángeles como parte de la gran controversia entre el bien y el mal. Para ellos, la historia de los vigilantes es más que un acontecimiento pasado, es una metáfora viviente de la elección que enfrenta cada alma. Servir al Altísimo, seguir sus propios deseos. Además, esta narración nos muestra cómo Dios nunca abandona su creación. Incluso frente a la corrupción, Él provee redención. Él salvó a Noé, restauró la humanidad y prometió un Salvador. La caída de los vigilantes señala la necesidad de un Redentor que pueda romper las cadenas del pecado y restaurar la comunión perdida. El mensaje final no es de terror, sino de esperanza. Aunque el mal se ha manifestado intensamente, el plan de Dios es mayor. El Mesías prometido traería la luz verdadera y mostraría el camino de regreso al Padre. La historia de los ángeles caídos, especialmente los vigilantes, trasciende los límites de la teología y también entra en el ámbito de la cultura. A lo largo de los siglos, estos seres han inspirado diversas representaciones en el arte, la literatura e incluso las creencias populares. La figura del ángel rebelde se convirtió en símbolo del conflicto entre el cielo y la tierra, entre el deseo y la obediencia. En la tradición judía, el libro de Enoc fue ampliamente leído y respetado hasta que fue excluido del canon hebreo. Aún así, influyó fuertemente en el pensamiento apocalíptico y mesiánico de los judíos. En el cristianismo primitivo, muchas comunidades lo consideraron inspirador y lleno de verdades espirituales, incluso sin incluirlo formalmente en la Biblia. La idea de que los ángeles enseñaban magia, astrología y armas influyó incluso en el pensamiento místico medieval y renacentista. Incluso en culturas lejanas se pueden encontrar ecos de esta narrativa, entidades espirituales que descienden a la tierra e interactúan con los humanos, trayendo conocimientos y maldiciones. Hasta el día de hoy, las historias de ángeles caídos impregnan películas, series y libros. Desafortunadamente, gran parte de este contenido distorsiona el significado original, convirtiendo a los vigilantes en héroes trágicos o románticos. Por lo tanto, es esencial que los canales religiosos expliquen la verdad basándose en las Escrituras. La verdadera historia de los vigilantes nos invita a la reflexión y al santo temor. Esto no es una fábula, sino una profunda advertencia espiritual. Cuando se entiende a la luz de la fe, fortalece nuestro caminar y aumenta nuestra vigilancia contra los engaños del enemigo. Jesús, en Mateo 24:37, dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta declaración conecta directamente el tiempo presente con los eventos que involucran a los vigilantes. Los días de Noé estuvieron marcados por la corrupción, la violencia y la influencia demoníaca, y según las palabras de Cristo,
Esta atmósfera se intensificará de nuevo antes del fin. Muchos eruditos creen que la actividad espiritual maligna aumentará en los últimos días. Aunque los vigilantes están encarcelados, los demonios, los espíritus de los Nefilim, según algunas interpretaciones, todavía operan en el mundo, promoviendo el engaño y la rebelión contra Dios. La batalla espiritual nunca cesó, solo cambió de forma. Esta conexión entre el pasado y el futuro muestra que conocer el origen de los ángeles caídos es esencial para comprender el plan escatológico de Dios. El regreso de Jesús no solo será un acontecimiento glorioso, sino también un tiempo de juicio y de separación entre la luz y las tinieblas. La historia de los vigilantes señala la necesidad de pureza, santidad y preparación espiritual, así como Noé fue hallado justo y salvado del juicio. Aquellos que permanezcan fieles a Dios serán librados de la ira venidera. El ejemplo del pasado debe ser un espejo de nuestras acciones hoy. Por lo tanto, este conocimiento no es solo histórico, sino vital. Nos llama a la vigilancia, al arrepentimiento y a la fidelidad. Nos acercamos a tiempos proféticos. Y la historia de los ángeles caídos es una de las señales que nos recuerdan que debemos permanecer firmes en la fe. La historia de los ángeles caídos, los vigilantes, y su rebelión contra Dios es una de las narraciones más impresionantes y profundas de las escrituras y de las tradiciones judeocristianas. Este no es solo un cuento antiguo, sino una advertencia eterna. Estos seres celestiales, creados con gloria y poder, eligieron el camino de la desobediencia y el orgullo. Sus acciones trajeron oscuridad al mundo, pero también revelaron el carácter santo y justo de Dios. El juicio que cayó sobre los vigilantes es un recordatorio de que ningún ser está por encima de la ley divina. Dios es justo y no tolera el pecado, ni siquiera entre los ángeles. Sin embargo, esta historia también revela a un Dios misericordioso que ofrece redención a la humanidad. No destruyó toda la creación, pero salvó a Noé y a su familia, preparando el camino para la llegada de un Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la respuesta definitiva a la corrupción de los tiempos antiguos y a los engaños de los vigilantes. Donde ellos trajeron conocimiento corrupto, Él trajo verdadera sabiduría. Donde ellos causaron destrucción, Él trajo sanidad. Donde ellos enseñaban rebelión, Él enseñaba obediencia y amor. Él es el camino de regreso al Padre, y en Él encontramos seguridad de la oscuridad espiritual. Hoy más que nunca vivimos en tiempos en que el engaño espiritual está en aumento. Los falsos maestros, las filosofías humanas y las seducciones del mundo moderno se hacen eco de las antiguas enseñanzas de los vigilantes, pero el que permanece en la palabra, que busca el discernimiento y camina con Dios, está seguro que esta historia os lleve a la reflexión, a la vigilancia espiritual y a la verdadera fe. Los vigilantes han caído, pero los que permanecen fieles al Señor nunca serán sacudidos. La batalla es real, pero la victoria está asegurada para quienes confían en Cristo. Si este mensaje te habló, no olvides reflexionar en quién has puesto tu confianza, en el conocimiento del mundo o en la verdad de la palabra de Dios. Los vigilantes eligieron el camino del orgullo, pero tú puedes elegir la humildad y la fidelidad al Señor. Ahora que conoces la verdadera historia de los ángeles caídos y la profunda lección espiritual detrás de esta narrativa, comparte este video con alguien que necesite conocer esta verdad. Ayúdanos a hacer llegar este mensaje a más personas. Suscríbete al canal. Ahora, activa la campanita de notificaciones, deja tu like si este contenido ha mejorado tu vida y comenta abajo, ¿alguna vez has oído hablar de los vigilantes? ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? Muchas gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te guarde de todo engaño. Y recuerda, incluso en la oscuridad más oscura, la luz de Cristo brilla con poder. Hasta el próximo video, aquí en el canal. Paz y luz en tu camino.